Estamos con nuestro siguiente invitado y la verdad es que yo, primero que todo, le quiero agradecer la disposición y también la idea, porque la idea de conversar de este tema fue de él. Así que yo le quiero agradecer a Luis Orellana, él es psicopedagogo del programa de integración escolar de la Escuela Timoteo Araya de Villa Alegre, porque vamos a tocar un tema bien particular. Vamos a tocar un tema que es bien sensible y que muchas veces no es bien comprendido. ¿De qué se trata realmente? Vamos a hablar hoy día de la violencia escolar, la violencia en los colegios, pero vamos a comenzar dándole la bienvenida. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. De verdad, gracias. muchas gracias. Sabemos que tienes harto trabajo, pero gracias por el tiempo y tu disposición sobre todo. No se preocupen. Y el incentivo además, tuyo. Luis, primero, ¿qué se entiende por violencia escolar? A ver, primero, principalmente clasificar, no sé si clasificar o segmentar el tema de que la violencia en los colegios, o no tan solo en los colegios, sino que este tema ya pasa las fronteras a nivel social, se clasifica principalmente en tres tipos de violencia. Que está la psicológica, que es una de las más silenciosas, pero no dejan de ser graves. Y de las más dañinas. Exacto, la violencia verbal, netamente bajo los improperios, descalificaciones a un tercero, y obviamente la más notoria, también de la mano de las más graves, que es la física. Se segmenta en estos tres tipos de violencia hacia un tercero, siempre bajo la clasificación o calidad de ser a modo intencional. Ya. De eso se trata principalmente lo que corresponde a la violencia escolar. Exacto. Y se ve más, por lo menos acá donde tú trabajas y por lo que se ha visto acá en las comunas, ¿se ve más en la enseñanza básica o en la enseñanza media? No sé si decirlo que se ve más en la enseñanza media o en la básica. Sí se ve en ambos escenarios, pero obviamente el daño es de carácter obviamente distinto, con mayor intensidad o con mayor intención. Porque, por ejemplo, a veces para un niño, ya sea de prebásica, de primer ciclo, hasta quinto, sexto básico, quizás la violencia no la ve con un grado de intención. El hecho de molestar a alguien a través de un descalificativo, un sobrenombre, no... Para ellos es como una broma. Exacto. Pero sin embargo, indirectamente se le está provocando a este niño, un tercero, un daño igual. O sea, a la larga puede ser un daño muy significativo. Quizá en el momento no se percatan por un tema de conciencia también, pero es un daño que se hace. ¿Y cuál es la diferencia o es lo mismo que el bullying? Diría que prácticamente... Porque tiene intencionalidad, claro, ¿verdad? Claro. Puede ser psicológica y también puede ser física. Por ejemplo, el bullying se ve ya, es como la rama o la gama donde se le hace daño a un tercero, pero existe un grado de planificación, donde la intención va más allá de que un niño o un joven no lo vea como una agresión. En cambio, el bullying va de freno. O sea, va de freno y de lleno a provocarle el daño tanto psicológico, que es el más evidente en esa área, bajo la intención de provocárselo. ¿Me entiendes? Porque está la planificación. Y en este caso del tema violencia escolar en sí, puede ser un episodio pasajero. No sé, de repente hay harta violencia, hemos visto hartos videos, se han visto videos que son súper violentos y afuera del colegio de repente las niñas se golpean porque, no sé, miraron al pololo o por el tema del pololeo, que es como una de las razones más comunes quizás. No sé si hay otras razones también por las que se genera la violencia escolar. Principalmente por marcar territorios dentro de un establecimiento. Oye, ¿tan chicos? ¿Y ya tienen esa mentalidad? Por ejemplo, en el colegio que yo trabajo específicamente, puedo decir que gracias a Dios no existe esos escenarios. Sí me ha tocado, por lo que he estudiado, conocer otras realidades, tanto hacer preprácticas, intervención en otros colegios, donde sí me ha tocado evidenciar, por ejemplo, que jóvenes de 12, 13 años marcan territorio. Por ejemplo, esta parte del patio es mía. Nosotros nos juntamos de tal y tal horario. Pobre que estés dentro de ese horario, que ocupes mi lugar. Uno, por ejemplo, el tema de la afinidad con terceros.
Por ejemplo, muchas amistades vuelven a tenderse a ser perturbadas. ¿En qué aspecto? Yo me creo dueña de mi amiga o de mi amigo. Y lo manipulo. Exacto. Y tú no te puedes juntar con tal y tal persona porque tú te juntas conmigo y a mí él me cae mal o ella me cae mal. Entonces, esas arritmias sociales, jóvenes de 10, 12, 13, 14 años las intencionan y las objetan de manera particular y se hacen propias de una conducta que obviamente no es la correcta. Y esto, me imagino que esto viene también como traspasado desde lo que se vive en el hogar. Exacto. Por ejemplo, muchas realidades, y yo también he estado en colegios que la vulnerabilidad sobrepasa el 89-91%, o sea, prácticamente la totalidad. Por eso decías que se marca mucho también lo que es el área psicosocial. Exacto, y por ejemplo, entramos, pero por ejemplo, hay colegios, tanto de esta comuna como de otra, o en Villa Alegre en sí también, que el grado de vulnerabilidad abarca prácticamente el 100%, solamente que se segmenta en diferentes quintiles, pero está segmentado igual en el 100%. Entonces, por ejemplo, son distintos escenarios. Por ejemplo, hay familias que por principalmente preocuparse de llevar el sustento a la casa, se despreocupan del grado social de sus hijos. Entonces, por ende, muchas veces dejan esos temas de lado, de la mano también, por ejemplo, de bajo el alcoholismo, drogadicción, el tema de los ingresos económicos, donde facultan sin intención, pero ya al final después se vuelve como un hábito común, el grado de los conflictos en la casa. Y obviamente eso desgasta y ya lleva el tema de la violencia, claro, las relaciones más tirantes, por ende... ¿Y cómo se puede, se me fue la palabra, no interferir, sino que trabajar con estos casos? Por ejemplo, ya hoy en día todos los colegios se trabajan con los equipos multidisciplinarios, tanto sea asistente social, psicólogo, fonoaudiólogo, kinesiólogo, un sinfín de profesionales, donde principalmente yo creo, en el grado particular, debe trabajarse con la pedagogía del amor. Yo creo que esa es la base para comenzar a trabajar aristas tan complejas. Porque, por ejemplo, ¿se interviene desde el hogar? ¿O solamente al alumno, por ejemplo? No, se detecta el caso, por ejemplo, en mi experiencia en el establecimiento que yo trabajo hoy en día, se trabaja principalmente identificando los casos que están en el colegio segregados o segmentados en esta arista. Y ahí ya se trabaja en manera conjunta todo lo que corresponde a familia-escuela. Se interviene a los padres, a la familia. Por ejemplo, si se da un caso de que el estudiante no está asistiendo a clases, se le hace la visita domiciliaria, se le hace el seguimiento. Si ya el caso trasciende del colegio y se escapa de las manos, por decirlo así, se trabaja con las entidades complementarias y necesarias, ya sea Carabineros, investigaciones, CEFAM, dependiendo lo que se necesite cubrir. Luis, ¿es mi idea o estas generaciones nuevas vienen así con un comportamiento distinto a las anteriores? Cuando nosotros, por ejemplo, estábamos en el colegio, yo no recuerdo haber visto una situación así en el colegio, por ejemplo, de una persona que marcara territorio. Eso, te lo juro que es primera vez que lo escucho. Por ejemplo, yo creo que las generaciones, obviamente, por las nuevas eras y los nuevos tiempos, tecnología, ya sean distintos factores, han evolucionado, tanto sea para bien, pero también para mal. Sí. También estamos en una sociedad donde estamos muy enfocados en competir, me incluyo, de tener el mejor teléfono, de tener la mejor cosa en la casa, de tener el mejor living, por decir o por mencionar algo. Entonces muchas veces nos despreocupamos de las cosas realmente que importan. Yo no soy padre todavía, pero por ejemplo he vivido realidades donde el papá es más importante, no sé, ver el mejor regalo. Lo aspiracional. Claro, que sentarse a conversar y ver lo que pasa. Como también, le fue al niño durante el día. Exacto. Y en base a esto también podemos detectar el bajo compromiso de los apoderados. Hoy en día, por ejemplo, se hacen reuniones de un curso de 30 y llegan 12.
Y por ejemplo, en mi trabajo me toca mucho citar apoderados por distintas aristas y no llegan. Entonces... y los niños se dan cuenta. Exacto. Entonces también parte en el poco compromiso de los padres, donde también el apoderado queda en desventaja de que el estudiante le contrapone el poco compromiso. Entonces con esa facultad el estudiante dice, tú no puedes exigirme a mí. Exacto. Cuando yo te exijo lo mínimo, o como papá tú no estás. Y no te preocupas de mí. Exacto. Y por ejemplo, ya esa es una causal determinante, y parte el que el estudiante quiera hacer lo que él quiera, acciones buenas, acciones malas, y pierde muchas veces su foco actuando de esta manera. ¿Y cuál es la edad como más conflictiva en este sentido? De que los jóvenes como que se rebelan ante situaciones que no debiesen ocurrir en el hogar, que está fallando, que está desequilibrado el ámbito emocional en la casa, la preocupación por el joven. ¿Cuál es la edad como que ellos más dicen, ya se dan cuenta y hacen un clic y detona esta situación? Por ejemplo, la edad compleja siempre es la de la adolescencia, pubertad, adolescencia, desde los 12 hasta los 16. Pero hoy en día pasa la situación compleja con los más pequeños. ¿También? Sí, por ejemplo, niños de segundo, primero, en algunos casos hasta cuarto básico, situaciones incontenibles, donde agreden al profesor, se agreden entre ellos. Por ejemplo, si el niño no le presta un lápiz, accede al puñete de inmediato, donde la profesora le llama la atención y se acerca y las patas de frentón. Entonces también en una situación de manipulación del estudiante, donde tiene por ser pequeño, toda la chochería, por decirlo así, de los papás, y muchas veces el profesor queda en desmedro porque se le cree al estudiante y no al profesor en sí. Entonces creo que el tema es como súper complejo, porque se vuelve en un triángulo de las Bermudas donde no se sabe quién dice la verdad, y tampoco se llega a un consenso en decir, ya, trabajemos o hagamos esto y evitemos esto para evitar el día de mañana escenario más complejo. Bueno, lo otro también es que de repente no sé si te ha pasado, que de repente los papás sí van al llamado extraordinario que les hacen, pero llegan con una actitud violenta también. Entonces el niño también está aprendiendo también a ser violento. Exacto, porque por ejemplo hay hartos memes donde años anteriores se decía, profesor, tire la oreja si es necesario. Sí, lo vi. Sí, he visto. En cambio hoy día es distinto, porque por ejemplo el profesor está al desmedro de presentarse en el escenario de que prácticamente si yo llamo a un apoderado y yo veo el historial del niño, yo no sé con qué predisposición y actitud va a llegar. Y muchas veces he presenciado, y gracias a Dios no me ha tocado todavía, pero sí he presenciado donde el apoderado llega hasta los insultos descalificativos hacia el docente por jugar el rol de favor del estudiante, y siendo el estudiante a veces cometiendo el error o la falta. Y se le cree siempre más le creen más al estudiante. Exacto. Oye, entonces, es súper complicado el tema. Complejo. Yo creo que hay que estar en la realidad en sí, porque creo que hoy en día al docente se le critica mucho, que está aquí, que no hizo lo otro, que acá, allá, pero por ejemplo, ya yo actual como docente de integración, no tengo jefatura, pero por ejemplo, nos toca conversar con los colegas o en reuniones, tanto sea consejos escolares o reflexiones, donde no se sabe cómo actuar, porque no se sabe si el apoderado va a reaccionar bien. Han habido casos complejos donde se le manda a buscar y el apoderado increpa. No me llamen porque estoy trabajando. Oh. Entonces nosotros... O sea, se parte mal. Exacto. Entonces nosotros decimos, chuta, y si no llamamos al apoderado, ¿a quién se llama? Entonces por eso creo que es un triángulo donde partimos hablando de la violencia escolar y se termina hablando del grado de responsabilidad de los padres. Pero también pasa por un tema de que es una seguidilla de secuencia de cosas que ocurren, de conductas, comportamientos o aritmas sociales donde son causal del producto en sí. Que gatilla exacto, esta la violencia. ¿Y tú qué recomendarías para precisamente evitar estos episodios de violencia escolar? Porque se puede prevenir, ¿verdad? Se puede prevenir
y también trabajar en desmedro que disminuya. Por ejemplo, yo soy harto de trabajar con la psicopedagogía del amor. Yo soy mucho, en primera instancia obviamente uno cuando trabaja o se inserta en el ambiente educacional, también es un poco distante uno. También por todos los aritmas sociales de lo que han ocurrido, del tema de violación y bla. Entonces uno como adulto a veces dice, ponemos barreras con el objetivo de prevenir situaciones donde uno se pueda ver involucrado. Gracias a Dios llevo ya varios años trabajando, mi primer año sí como docente, pero en el ambiente educacional casi 7 años. Y muchas veces uno toca escenarios donde dice, no, está bien, uno tiene que poner límites como profesional, como funcionario de educación, pero también darse cuenta que a veces hay estudiantes que sí necesitan un abrazo, o que sí necesitan un buenos días con cariño, cómo te fue, cómo llegaste. ¿Y responden ellos positivamente? Sí, claramente. Porque o sea, se nota al tiro la carencia de afecto. Entonces, a la pregunta o al tema de cómo prevenir, creo que muchas veces entregar un poco de cariño, de atención, es el pilar fundamental al desarrollo o a la actitud de un niño. Por ejemplo, yo no le puedo exigir que el niño sea respetuoso conmigo si yo como docente o como profesor o como papá lo estoy netamente o siempre criticando, destacando lo negativo y no lo positivo. Entonces yo creo que lo esencial es trabajar con la atención, con el cariño, con el amor, con la entrega. También entregar, pero también poner las reglas límites de también querer recibir. Si yo te entrego esto, las garantías tú también respóndeme como estudiante, como hijo. Y obviamente, por ejemplo, hay papás que evidencian situaciones de agresividad, porque hay casos que son niños violentos, pero resulta que los papás no son violentos. No son violentos. Y esas conductas se adaptan también, o se adoptan, con el entorno de los niños que comparten en los colegios o tanto fuera del aula también, o fuera del establecimiento. La influencia. Entonces también invitar a los papás, obviamente todos los colegios municipalizados y también los particulares, yo sé que se trabajan con equipos multidisciplinarios, como te decía anteriormente. Entonces los papás, cuando evidencian este tipo de situaciones, yo creo que también está en ellos acudir al establecimiento y pedir la ayuda necesaria en decir, me está ocurriendo esto y esto y esto, y cómo puedo hacerlo o en qué me pueden ayudar, si para eso también. ¿Y te ha pasado que de repente llegan los papás preocupados por iniciativa propia del comportamiento? Sí, preguntan el cómo se comportan en el colegio, y resulta que en el colegio la niña o el niño tiene una conducta prácticamente ejemplar, pero resulta que llega a la casa y dando órdenes, no pide las cosas por favor, exigiendo o a veces es al revés. Exacto. Que en la casa son ejemplares y en el colegio cambian. También pasa, muy poco. Ya, escenario muy es poco. al revés. Pero más pasa... En la casa donde se pone más rebelde. Claro, también. Y en el colegio más sumiso. Claro, también ocurre eso. Pero eso, principalmente invitar a los papás que se acerquen a los establecimientos a conversar, tanto nosotros los docentes que trabajamos con estos niños, pero también las puertas están abiertas, yo creo, no tan solo en el colegio que trabajo yo, sino que en todas las comunidades donde escolares. hay equipos multidisciplinarios. Que principalmente de ellos dependen también de nosotros para solucionar problemas o aristas de ellos. Nosotros somos los especialistas, cada profesional aborda un área distinta, entonces nosotros y todos los colegas en realidad de todos los establecimientos contamos con la ética necesaria, donde estamos abiertos a los apoderados a orientarlos, a un consejo. Y a estar pendientes, por supuesto, de cambiar la situación para que no se agrave y no terminemos con jóvenes finalmente que entran a la droga, al alcoholismo, a la violencia en sí, a no querer seguir una vida donde se dediquen más a los estudios, sino que a andar perdiendo el tiempo en la calle, ¿verdad? Claro. A formar buenas personas. Hace la diferencia sin duda el tema del trato en el hogar, como tú decías, así que hacemos el llamado, por supuesto, si ustedes ven alguna actitud diferente en sus hijos también, a que se acerquen a los profesionales de cada colegio, a los equipos multidisciplinarios que hay también conformados en cada establecimiento, para cambiar esta actitud, no llegar ni al bullying ni a la violencia escolar, que como bien decía Luis, se presenta tanto psicológicamente como también físicamente.
Así que el llamado, por supuesto, a poner ojo también en eso, a lo mejor niños que no dan nada de preocupación ni nada que hacer, pero de repente cambian la actitud y ahí hay que poner mucho ojo. Entonces, claro, y está el otro escenario también de lo que tú mencionabas ahora. Por ejemplo, hay niños que no tienen ninguna dificultad al momento de relacionarse con el resto, pero también ocurre el escenario de los que son súper violentos, por decirlo así, o agresivos, para que no son el término tan transgresor, pero también los que son como muy cohibidos y que también pasan a ser los resultados de los niños que los agreden. En este caso pasarían a ser como las víctimas. Exacto, porque por ejemplo hay papás que dicen, pucha, mi hijo no, es súper tranquilo, no habla mucho, está en la casa, enfocado en el computador o en la tablet o en el teléfono, o hace otros juegos más de manera individual, no comparte mucho, pero tampoco es una conducta normal, por decirlo así, porque resulta que también ese niño puede estar siendo víctima de violencia o de bullying, y no porque mi hijo se quede más calladito, exacto, es bueno eso. Exacto, eso también no es lo ideal tampoco. Es como el otro extremo, donde el estudiante muchas veces se guarda todo y está necesitando la ayuda, porque muchas veces por miedo muchos niños no dicen nada, y porque están bajo amenaza también. Sí, pues bajo presión. Exacto. Luis, sin duda que este es un súper buen tema. Y tú tienes tantos temas, además, como conversábamos el otro día por Facebook. Te queremos dejar invitado, ahí vamos a empezar a coordinar. Nos gustaría conversar nuevamente contigo sobre otro de los temas que tanto genera preocupación en los colegios. Hay muchos temas, hay harto de qué preocuparse. Y los papás tienen una tarea tan grande, porque todo finalmente, el colegio muchas veces es el espejo de lo que ocurre en la casa. Así que te queremos dejar invitado para cuando tú quieras. Ahí vamos a tratar de coordinar nuevamente otra entrevista con otro tema que son súper importantes, son temas muy llamativos, son temas muy amplios y son temas que no hay que dejarlos de lado. Y que muchas veces como sociedad solamente los vemos en televisión y estamos propensos a vivirlos y muchas veces los obviamos, los dejamos de lado por no pensar o por no desgastarnos en decir, ¿me estará o no ocurriendo? No, o a mí no me va a pasar eso. Claro, exacto. No, a nosotros no nos pasa eso. Así es. En confiarnos en eso. Luis, que tengas un lindo día, una linda semana. Igual. Que te vaya muy bien con tus alumnos esta semana. Muchas gracias. Y bueno, ahí vamos a estar conversando, pues. De verdad, muchas gracias, Luis. Gracias a ustedes. Muy bien. 11:27 casi ya, nos vamos a separar un instante. Al regreso vamos a estar hablando de la pregunta del día, vamos a ver cuántas personas más nos han contestado a través de nuestro Facebook, Canal 30 Oficial. Vamos a revisar el calendario del pago de las compensaciones. Luis, ¿cuándo te toca? ¿Que te paguen los 7,000 pesos? ¿El 9? ¿Viste? Había un meme que decía... A mí no me gusta tener mucha plata porque me pongo me agrando, no sé qué hacer con esta plata. Bueno, hoy día hay muchas personas que han subido la foto de su cuenta RUT y que dice 7,000 pesos. Saldo total, 7,000 pesos. Bueno, hay de todo. Pero hoy día solamente los A y los B. Sí, hoy ya los A y los B y mañana los C. Ahí les vamos a estar mostrando en un ratito más el calendario de estos pagos. Estamos esperando también que llegue el director del SARNAC para hablar con él de este y otros temas más. Así que espérenos porque ya estamos de vuelta.